Buenos días, estimados participantes de la especialización técnica en gestión de riesgos. Vamos a iniciar la primera unidad que se refiere a esta asignatura de administración del riesgo. Es un curso en el cual cada uno de ustedes pues, va a aprender algunos conceptos elementales sobre esta área referida a la gestión de riesgos y en principio pues vamos a abordar una de esas etapas de la gestión de riesgo. Una de esas etapas sería la parte administrativa, es decir, cómo administrar un riesgo, entendiendo que el riesgo pues tiene dentro de esa administración fundamentándose en los principios de planificación, organización, dirección, ejecución, control. Y en función de eso, pues cada uno de las personas que se encargan de gestionar el riesgo, la primera etapa va a ser cómo poder entonces cumplir esas diferentes fases para finalmente alcanzar una administración del riesgo efectiva. Y pues acá está un resumen de la asignatura en el cual en la primera unidad vamos a trabajar conceptos básicos, objetivos, proceso de la administración de riesgos, la identificación del riesgo, la medición del riesgo y el monitoreo. En la unidad 2 estaremos hablando sobre la construcción de planes de continuidad del negocio. Y en la unidad 3 pues ya veremos la gestión de crisis, procesos documentados y la planeación de simulacros. Vamos entonces a iniciar con esta parte de la administración y vemos que el sociólogo argentino Ezequiel Ander lo define como planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades. Y es que básicamente cuando vemos esta parte de la administración de una empresa, que es lo que nos vamos a traer hacia una analogía de la administración del riesgo, pues vemos que la primera fase es planificación de objetivos. Y planificar no es otra cosa que una acción que debe ser consistente y que plantea un conjunto de procedimientos para también vincular diferentes actividades y que esas diferentes actividades pues nos permitan a nosotros cumplir objetivos que ya están previstos, que están diseñados, que están planificados. Luego vamos a organizar recursos, porque cuando tenemos la planificación de esos objetivos nos preguntamos, ¿y ahora cómo vamos entonces a cumplirlos? Y es ahí cuando vamos a identificar los diferentes recursos que necesitamos. Recuerden que tenemos recursos materiales, financieros, tenemos recursos humanos que ya hoy en día le damos otra denominación como talento humano, porque efectivamente pues, ha cambiado también ese discurso y ese concepto dentro de las empresas, pero de una u otra manera pues son ese capital que se necesita para llevar a cabo las diferentes acciones de una organización. Entonces, a eso va la organización de recursos. Luego direccionamos las acciones o ponemos en marcha entonces la dirección de acciones, cuando ya vamos a asignarle a cada uno de esos recursos, sobre todo esta parte del capital humano, quién va a direccionar o quién va a llevar a cabo cada una de esas acciones, con qué recursos y para cumplir qué objetivos. Y eso es como que hiciéramos un diagrama pequeño o un diferente proceso de pareo en el cual estamos entonces asignando acciones, responsables y objetivos. Y así sucesivamente poder entender, a fin de cuentas, quién va a estar relacionado o vinculado con cada acción, con cada procedimiento y actividad. Y de esa forma, pues poder también tener un mayor control y retroinformación, a fin de cuentas, en este proceso, que viene por eso una última etapa de control. Que ese control tiene que ver con la evaluación. Entonces, al tener ese control con evaluación, lo que nosotros podemos fundamentar no es otra cosa que indicadores que permitan pues, medir si todas estas tres etapas anteriores se cumplieron con éxito. Si los objetivos realmente pues, se generaron en función de recursos o actividades que están realmente diseñadas o destinadas a un valor en específico. A eso se refiere ese control de evaluación. Y bueno, ahí tenemos entonces las cuatro etapas fundamentales dentro de la administración de empresa. Algo para agregar dentro de este control o la evaluación es que recuerden que para nosotros poder controlar o evaluar en cualquier dimensión, pero aún más en esta parte de la gestión de riesgo, es indispensable el diseño de indicadores. Ustedes tienen que aprender a manejar indicadores
en este caso de riesgo, para que podamos entonces nosotros realmente tener una evaluación que sea objetiva, una evaluación dentro de los cuales podamos entonces hacer correctivos realistas y que sean correctivos también pues bastante sustentables en el tiempo para que esos objetivos de la etapa número uno pues puedan realmente cumplirse. A veces en este proceso, fíjense que la flecha vuelve a iniciar dentro del objetivo uno, dentro de la etapa uno, que es la planificación de objetivo. Y esto no es otra cosa porque aquí lo que nosotros vamos a verificar es simplemente si, pues entonces, esos indicadores que nosotros estamos diseñando, pues realmente cumplieron los objetivos, porque a lo mejor el error está desde la planificación. Entonces hay que retroalimentar, iniciar nuevamente unos ajustes en la planificación y de ahí volver a cumplir las etapas sucesivas. Es por ello que en general pues, vemos otro concepto dentro de este mismo sociólogo, Ezequiel Ander, el cual explica que la administración pues, es el proceso por el cual la planificación, la organización, la dirección y control se encarga de poder tener los objetivos de una empresa muy claros para adquirir buenas ganancias. Y eso es lo importante en el sentido de cuando lo transponemos nuevamente a la parte de riesgos, entendemos que esto lo que nos va a generar es buenos resultados en la gestión de riesgos, es decir, minimización de los accidentes laborales y de las causas que se generan por los mismos riesgos. Entonces, al nosotros tratar de mitigar efectivamente los accidentes laborales, pues vamos entonces a estar de la mano y vamos a estar claros de que este proceso de administración del riesgo se hizo de la forma más efectiva posible. Ahora veamos qué nos dice Henry Six y Mario Verdi. Mario Verdic nos dice, dentro de este aporte, que es la coordinación de todos los recursos a través del proceso de planeación, dirección y control a fin de lograr objetivos. Entonces, fíjense que sea cual sea el autor que nosotros hayamos revisado, pues van siempre direccionados a un cumplimiento de objetivos y que dentro de esos objetivos necesitamos recursos, acciones y una evaluación o valoración. Por lo tanto, es allí el equilibrio que hay que conseguir para que un buen gerente logre un proceso de administración en general y, en este caso, pues hacia la administración del riesgo. Veamos ahora eh, el concepto o irnos al concepto de riesgo. Y aquí podemos entender que primero, el origen de la palabra y concepto de riesgo a la fecha es incierto. ¿Ok? Es decir, pues no hay un sustento realmente teórico o epistemológico de por qué existe esta palabra riesgo, por lo que se asume que es relativamente reciente y desarrollado a partir del enfoque dominante, lo que se conoce como ese enfoque tecnocrático. Y también fundamentado en la corriente alternativa, que es decir, la ciencia social. Entonces se mezcla lo tecnocrático con las ciencias sociales para darle una vinculación, una explicación a este concepto de riesgo. Lo que sí sabemos es que el estudio de riesgos abarca campos muy variados y realmente en cualquier área que nosotros estemos estudiando o desarrollando un proyecto o la ejecución de un proceso, ahí siempre va a existir o deben estar el concepto de riesgos y por eso es general. Yo lo enfoco sobre todo a la parte laboral de lo que es la seguridad y salud, porque es como lo que mayor vincula este término. Sin embargo, aquí nosotros y ustedes como especialistas en gestión de riesgo lo pueden hacer bajo cualquier criterio o bajo cualquier ciencia, como lo dice aquí. Lo que ha llevado a múltiples interpretaciones y acepciones. Entonces, es por eso que realmente cuando nosotros vamos a tratar de conceptualizar el riesgo, tenemos que primero entender en qué segmento de las ciencias estamos trabajando. No obstante, de una u otra manera, nosotros a nivel general y de la ciencia macro, yéndonos hacia la parte cuantitativa y numérica, podríamos decir que el riesgo no es otra cosa que una probabilidad de ocurrencia de un evento. Eso se cumpliría desde cualquier ciencia, ¿no? Desde la generalidad de la ciencia podríamos conceptualizarlo de esta manera. Ahora bien, para tener mayor especificación de qué tipo de evento y cómo se pueden llevar ese tipo de eventos a cabo, pues es importante ahí sí segmentar cada ciencia, cada área para que ustedes pues puedan entonces entender mucho mejor a qué se refiere ese concepto de riesgo. Allí también podemos ver que se define como una contingencia o proximidad de un daño.
mismo proceso. Habría que segmentar a qué tipo de daño. En donde contingencia se define como la posibilidad de que algo suceda o no suceda, especialmente un problema que se plantea de manera no prevista. Y eso, bueno, es hacia el concepto general que yo les daba anteriormente. ¿Ok? Por último, es consecuencia de una decisión racional. Eso sí es importante, ¿no? Siempre, pues debemos tomar en cuenta esas decisiones racionales que vienen desde la parte estratégica para que nosotros estemos en cuenta que la gran mayoría de los riesgos, y este concepto de riesgo, pues siempre viene a ser una consecuencia. Y es una consecuencia de esa decisión racional. Y refiere que el riesgo está en función de la decisión y el peligro del entorno. Porque, por supuesto, hay eventos, situaciones y circunstancias que no tienden a ser racionales, que son aleatorias y que van a depender del peligro que tiene ese entorno. Entonces, ese peligro a veces lo vamos a dividir sobre todo en ciertas acciones que pueden venir dentro de la parte estratégica, pero hay otras que son consideradas más hacia el trabajador. Y es lo que se define aquí como un acto inseguro y una condición insegura. La condición insegura es racional, porque esa condición insegura la debe haber o se debe haber previsto. El patrono o el jefe, el gerente, el encargado del área, tiene que haber estado dentro de un proceso de verificación de las condiciones en este espacio y de esa manera pues entender que si ocurre un hecho allí suministrado al factor de riesgo, pues eso puede venir dado por una condición insegura, porque es que efectivamente se sabía, pero no se tomaron las medidas pertinentes. Ahora, cuando nosotros hablamos del acto inseguro, entonces es allí donde una persona específicamente que viene a ser el portador o el trabajador es el que está generando, en este caso, el error y de esa manera pues se comete ese acto inseguro, porque las condiciones estaban dadas, las condiciones estaban dentro de lo normal, pero la persona no acató normas, no utiliza, por ejemplo, los equipos de protección, no sigue el manual de normas y procedimientos. Entonces, de esa manera, pues, ¿qué nos va a generar a nosotros finalmente? Una recesión, una eventualidad o un acto inseguro. Entonces, es importantísimo aquí, dentro de este concepto del peligro del entorno, entender que tenemos condiciones inseguras y que tenemos actos inseguros. Veamos la concepción del término de riesgo en términos matemáticos. Y es porque aquí podríamos poder medir de una u otra manera este concepto, es decir, cuantificar de mejor forma el concepto. Y veamos cómo pues va también este concepto en términos matemáticos, ha ido evolucionando, ¿no? En el tiempo. Y vemos el primer autor, White, en el año 1974, nos hablaba de que el riesgo pues se asociaba hacia el término de desastre y que esto no era otra cosa que el riesgo multiplicado por la vulnerabilidad. Eso era el proceso matemático. Entonces, que si yo tenía mayor riesgo, pues el desastre iba a ser mayor, que si había una mayor vulnerabilidad, también el desastre iba a ser mayor. Es decir, que aquí, en otras palabras, a manera de análisis conceptual, diríamos que el riesgo y la vulnerabilidad son directamente proporcionales o directamente afectan a el desastre. Ahora, si nosotros cambiábamos aquí y decíamos entonces en función de White, ¿qué es el riesgo? Entonces iba a ser el desastre sobre la vulnerabilidad. Y de esta manera, pues seguíamos manteniendo una vinculación entre desastre y riesgo lineal, pero en cuanto a vulnerabilidad y riesgo ya cambiaba, porque si había una mayor vulnerabilidad, entonces esto implicaba, según White, un menor riesgo. Y si yo tenía una menor vulnerabilidad, pues iba a tener mayor riesgo. Eso es lo que planteaba White en este momento en función de términos matemáticos para el concepto de riesgo. 10 años después aparece Barnes y nos dice, bueno, el riesgo viene a ser el nivel de exposición o la exposición por el peligro, por la vulnerabilidad. Y él entonces involucra otra variable más que le llama exposición, pero sigue manteniendo, en este caso, la vulnerabilidad, cambia el desastre por peligro. Y es como que observa que ese desastre viene a ser entonces la vinculación entre exponerse y el peligro y le da también pero de una u otra manera, pues estas tres variables tienen también un comportamiento lineal con respecto al riesgo. A mayor exposición, mayor peligro y mayor vulnerabilidad, pues mayor riesgo, o a menor dentro de estas tres variables, pues vamos a tener también menor riesgo.
Eso dentro de la parte conceptual. Ahora bien, si nosotros despejáramos de aquí alguna otra variable, pues encontraríamos que ya cambia ese comportamiento de linealidad que puede tener, ¿no? Sin embargo, fíjense que Barnes sí nos plantea un modelo conceptual dentro del riesgo como básicamente un producto de estas tres variables. Ahora vamos hacia el concepto de Masray. Masray en 1989 nos dice que realmente no es un producto, ¿no? Recuerden que aquí, al hablar de producto, significa que tiene un impacto mucho más amplio, porque si multiplicamos dos o tres de estas variables, pues por supuesto que va a dar un resultado mucho mayor. Entonces, él dice, bueno, realmente esto simplemente yo lo veo como que el riesgo es peligro más vulnerabilidad. Lo ve como una adición, como una suma simplemente entre esas dos variables. Y bueno, aquí ya esto hace que no haya de la misma forma interdependencia, ¿no? Porque si vamos a tener mayor peligro, pues va a depender también de qué ocurra con la vulnerabilidad para generar ese impacto del riesgo. Lo que sí bien es cierto es que el riesgo menos la vulnerabilidad nos daba el peligro. Y así sucesivamente, pues habían conceptos que se relacionaban de una u otra manera, ¿no? A fin de cuentas, si vamos analizando este trayecto histórico a nivel conceptual hasta 1989, pues podríamos llegar a concluir que estos tres autores involucran indudablemente vulnerabilidad, peligro y riesgo. O sea, que esas tres están vinculadas en todos los conceptos desde 1974. Y por último, Wilches en 1993, pues nos prepara, también es un concepto desde la variable desastre y de allí plantea una igualdad diciendo que el desastre es igual al riesgo por la vulnerabilidad entre la preparación. Y esta preparación es una variable que ya empieza en este año porque es cuando se logra entender que si el trabajador, la persona, el gerente o de una u otra manera el que está encargado de este proceso se prepara y tiene una formación, pues de una u otra manera este impacto con respecto al riesgo y al desastre pues iba a tener una repercusión. Y generalmente aquí era una repercusión inversa, ¿no? Si yo tendré una mayor preparación, si yo estaba más capacitado para todo este tipo de actos inseguros, pues probablemente ese riesgo iba a ser mucho menor. Y aquellas personas que eran las que no recibían formación, las que están menos capacitadas, pues son aquellas que van a tener un mayor de riesgo, un mayor impacto a nivel de riesgo. Efectivamente, pues son las que no saben, no conocen, tampoco se han preocupado por su formación y por lo tanto, pues se mantienen dentro de este contexto, ¿no? Y bueno, esa sería entonces esa evolución de la concepción del riesgo en términos matemáticos. Veamos ahora algunas razones de prevención. En cuanto a las razones de prevención, es básicamente para entender por qué deberíamos prevenir los riesgos, yéndonos a cualquier entorno, ¿no? Es decir, dentro de la Administración General del Riesgo, ¿por qué prevenir un riesgo? En principio, hay razones que son y por eso están casi que como número uno, porque son las que más terminan afectando al patrimonio y ese patrimonio a la misma persona, que es el aspecto económico. Si nosotros nos damos cuenta, pues efectivamente tener constantemente accidentes o tener mayor riesgo dentro de las decisiones que se toman, pues también tiene una repercusión a nivel económico. Eso nos va a generar pérdidas de dinero y afectando de allí para allá diferentes consecuencias a nivel de liquidez, de rentabilidad, de flujos, a manera de inventarios, de la rotación del mismo proceso económico que pueda manejarse dentro de lo microeconómico en las empresas. Entonces, esta repercusión es de gran utilidad. Por eso es importante, pues entonces nosotros asumir y adquirir diferentes elementos que permitan hacer una buena gestión dentro de la administración del riesgo para mitigar estas razones económicas y generar pues, un proceso de gasto dentro de esta materia y que esté también en términos normales, en términos de comportamiento, pues que realmente son los habituales, ¿no? Como segundo, pues hay razones legales. Y es que dentro de estas razones legales podríamos ver que si nosotros no logramos satisfacer o cumplir realmente a cabalidad la prevención o los criterios de prevención, pues eso va a tener una repercusión súper, súper, súper de la mano de todo
los demás procesos que tienen que ver hacia delitos que se puedan estar cometiendo contra las personas, contra el patrimonio. ¿Sí? Pues, hay diferentes tipologías de delitos que se van a presentar en este aspecto legal y que eso tiene que ver con las diferentes razones de prevención dentro de la gestión de los riesgos. Entonces, ahí es sumamente importante que ustedes entiendan cuáles son esos procesos de prevención y que cada uno de esos procesos de prevención se hacen para evitar esos problemas legales que puede tener la organización o la persona dentro de la misma individualidad. Está el otro aspecto que es lo ético. Y lo ético pues viene más a verse como dentro de lo interno y de lo que se debe cumplir, porque efectivamente la ética va dentro del ejercicio de las diferentes profesiones que se cumplen. Y aquí es muy importante que cada uno de ustedes entienda que hay que regirse siempre por los manuales de ética y que por eso cada uno de las áreas tiene una normativa que se tiene que cumplir. Y nosotros tenemos que tomar decisiones y administrar los riesgos siempre dentro de parámetros éticos que no afecten a la colectividad y que tampoco afecten la integridad de la persona que está asumiendo y tomando ese rol. Y por último, pues a nivel de la sociedad, y por supuesto esto a veces es lo que menos importancia le damos, pero al afectar a la sociedad, pues estamos dañando también un patrimonio colectivo, y ese patrimonio colectivo pues tiene una repercusión a veces en el corto, en el mediano o en el largo plazo dentro del comportamiento. Entonces tenemos que saber tomar decisiones y que esas decisiones realmente vayan a estar vinculadas con la caracterización del individuo, de la personalidad y del riesgo en general dentro de estos procesos. Entonces, fíjense cómo aquí nosotros resumimos cuatro segmentos importantísimos para generar o para prevenir cualquier riesgo, ¿no? Económicos, legales, el aspecto ético y el ámbito social. Si nosotros logramos generar un equilibrio entre estos cuatro, estaremos seguros que estamos logrando también un proceso administrativo en el riesgo dentro de lo que es la dirección y control del proceso. Entonces, todo esto se vincula con las etapas fundamentales de la administración, porque tenemos que planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, hay que enfocar estas etapas para vincular y mitigar lo que es las razones económicas, legales, éticas y sociales. Ahora vean ustedes aquí un pequeño modelo en el cual tenemos riesgo con diferentes palabras, ¿no? Entonces, primero, nos habla del riesgo como análisis. Fíjense el dibujito que aparece ahí. ¿Qué es análisis? Realmente es hacer una revisión minuciosa de lo que está ocurriendo dentro de la empresa, hacer una revisión minuciosa de cada etapa y proceso para entender realmente qué hay que mejorar. Aquí en este análisis, la idea no es buscar ningún culpable del proceso. Aquí la idea es conseguir el problema, porque entendiendo el problema y luego analizando esa desagregación de elementos del problema, pues podemos entonces realmente atacar cuáles son las principales consecuencias y causas que nos está generando. ¿Ok? Y eso es importantísimo a nivel de riesgo, hacer un análisis. Pero, vuelvo y les indico, es un análisis detallado. Aquí también es importante que persista y exista personal realmente pertinente en el área, porque no todas las personas están capacitadas siempre o tienen conocimiento o experticia en el área. Entonces, es siempre hay que buscar personas que realmente tengan esa experticia. Segundo, la parte estratégica. Y esto es aquí, por eso aparece allí una ficha de ajedrez, ¿verdad? Porque cuando jugamos ajedrez tenemos que ser muy estratégicos dentro del proceso cognitivo, dentro del proceso lógico, y de ahí nosotros vamos también a ver cómo mover esas fichas y cómo cada uno de esos movimientos afecta lo que yo estoy tratando de reducir. Pero viene de qué? Del análisis. Porque si yo no hago el análisis y empiezo a aplicar estrategias, ¿a dónde voy a mover a esas fichas? A un lugar que a lo mejor cumple el aspecto legal, porque pues se mueve hacia donde debe ir la ficha y no estoy violando ningún proceso. Pero no está realmente generando una reducción del problema, que es lo que se consigue en el análisis. Entonces, luego de plantear las estrategias, que a veces tampoco podemos quedarnos solo con una estrategia, yo puedo tener varias estrategias que permitan tener, así como cuando nosotros pensamos un plan A, un plan B o un plan C, diferentes elementos de qué puedo hacer si ocurre una u otra eventualidad. Y de allí irnos a esa tercera, que es el plan. Propiamente entonces anotar o tomar qué es lo que se está generando,
que cómo va a llevarse a cabo, en qué tiempo, qué cantidad de recursos se necesitan, qué personas voy a necesitar a cargo de cada una de estas estrategias, cuáles son los resultados que ustedes esperan obtener en el tiempo. Hay tiempos o planes en los cuales podemos hacerlo todo al corto plazo. Si la situación es bastante delicada dentro de la organización, hay que atacar esto al corto plazo. Por lo tanto, ese plan debe ir al corto plazo. Habrán otras que serán al mediano plazo y habrán otras que serán a largo plazo. Entonces, eso es importantísimo nosotros entenderlo, internalizarlo en esta etapa del plan, pues de una u otra manera plasmar todos esos elementos necesarios. Luego los procesos. Entonces aquí es entender qué procesos tienen que mantenerse, qué procesos tienen que eliminarse o qué procesos tienen que cambiarse o ajustarse. Esta es una de las etapas que yo considero como la más compleja, sobre todo porque se vincula el personal o el talento humano y aquí pues empieza la resistencia al cambio. Aquí siempre vamos a conseguir esas personas que nos dicen, yo siempre he hecho las cosas así. Y vamos en la parte de los procesos y luego de eso pues generar una valoración, es decir, un checklist donde nosotros podamos entonces de cierta manera ir anotando qué se cumple, qué no se cumple dentro de estos procesos. Luego un control, que es empezar a consultar porque no se están cumpliendo las situaciones, los eventos. Evaluar, es decir, medir indicadores, mostrar resultados. Y por último, hacer una revisión de estos procesos. Aquí vemos un sistema de gestión de la prevención en el cual se explica el plan de prevención, se habla de la implantación del sistema de prevención con base a un plan. Y aquí lo más importante es que ustedes vean que tenemos que generar auditorías, controles y mejoras, ejecución y seguimiento, que es la mejora continua del sistema, la evaluación de los riesgos, planificación y prevención. Dentro de este contexto, pues es que se habla de un sistema de gestión de la prevención, cómo realmente pues prevenir los diferentes elementos que están anidados o unidos a este plan. Auditorías, controles y mejoras, evaluación de los riesgos, ejecución y seguimiento, planificación y prevención. Y aquí les dejo entonces un pequeño mensaje. Nos dice, atiende los riesgos de tu operación y asegura el logro de tus objetivos. Y es que básicamente en eso es que estuvimos conversando en este encuentro y que estas palabras que están resaltadas sean lo que ustedes necesitan, ¿no? Primero, atiende, es decir, atención a este proceso, riesgos que están en tu operación y objetivos. Si nosotros entendemos la importancia que tiene la atención de los riesgos en todos los sistemas, en todos los procesos, pues de allí vamos a estar claros en que el cumplimiento de objetivos también se puede llevar a cabo de la mejor manera. Muchísimas gracias y estamos atentos para una próxima oportunidad.